Continuando con el proceso de compensación, pero ya enfocados en la guía de elaboración de la EPS, tenemos que el punto 6 nos dice, realice con los siguientes ítems una base de datos de afiliados organizados por grupo familiar y realiza el proceso de compensación. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese punto 6 de la guía de elaboración de la EPS? Vamos a realizar una base de datos que la deben hacer en Excel. ¿Cuáles son los conceptos? O sea, ¿cuáles son los datos que vamos a llenar? Vamos a tener una tablita donde decir, por ejemplo, grupo familiar 1. Y de ese grupo familiar 1 vamos a añadir mínimo a 2 personas. Entonces el grupo familiar 1 está conformado por papá y mamá, ¿no es cierto? Un ejemplo. Entonces le vamos a anotar los ítems que me trae el punto 6. ¿Cuáles son? Nombres, apellidos, tipo de documento, municipio de residencia, dirección, el barrio, si es zona urbana, rural, edad, sexo. Todo eso son casillitas que le voy a hacer en Excel para poder realizar esa base de datos. Más adelante me dice cuál es el IBC, entonces ya me va a decir cuál es el IBC de ese grupo familiar. Basándose en ese IBC voy a hacer la liquidación de salud y pensiones, voy a sumar las cotizaciones y después voy a tener en cuenta el IBC, pero solamente la partecita de salud para hacer el proceso de compensación. ¿Cómo sería el proceso de compensación entonces? De cada grupo familiar de esa EPS vamos a sumar todos los aportes que se realizan por salud, ¿no es cierto? Entonces, de toda la base de datos que tenemos, vamos a coger cada grupito familiar. Y por cada grupo familiar vamos a definir, bueno, este grupo familiar, la cotización es de tanto y la UPC es de tanto. Tenemos que verificar en la UPC el valor que le corresponde dependiendo de la edad, del sexo, de lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Para cada grupo familiar. Y ahí hacemos el proceso de compensación que les dije. Definimos, bueno, ¿es más la UPC o es más la cotización? Y dependiendo de eso se hace el proceso de compensación. En el taller de la guía de elaboración de la EPS hay unas fórmulas y hay un ejemplo. Lo podemos tomar de ahí textualmente el ejemplo para poder realizar ese punto 6. Entonces recordemos que tenemos que sumar las cotizaciones de ese grupo familiar y después la comparamos con la UPC de ese grupo familiar. Entonces el ejemplo que les dije en el video anterior, miramos cuánto es lo que suman las afiliaciones y miramos cuánto es de la UPC. Entonces si es más la UPC del gobierno le tendría que dar lo que le falta a la EPS. Y si es menos lo que es de UPC, entonces la EPS le tendría que dar a la subcuenta de Ladres, según el proceso de compensación. Entonces la idea es elaborar ese punto 6 con mínimo 5 grupos familiares y que cada grupo familiar tenga 2 personas. Y hacerlo todo en Excel porque así se nos va a facilitar para realizar cualquier cálculo matemático que haya que hacer. Como les dije, en la misma guía de la EPS están las fórmulas que podemos aplicar para realizar ese proceso.